En este video vamos a aprender a calcular las principales medidas de tendencia central y vamos a definir cada una de ellas. Tengo dos conjuntos de datos distintos. Tengo el 10, el 2, el 3, el 5, el 0, 5 y 10. Si observo rápidamente mi tamaño de mi muestra en este caso, tengo en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. N es igual a 7. Y para mi segundo conjunto que estoy teniendo aquí, rápidamente observo que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 6 datos en total. Entonces, voy a empezar con la primera definición, que es la media. La media es un concepto muy sencillo porque ya lo tienes presente. La media es el promedio de mi conjunto de datos. Conjunto. Y entonces, pues, ¿cómo lo haría? Recordar que para sacar un promedio, pues lo que debo de hacer es agarrar todos mis datos y los voy a empezar a sumar, es decir, agarro 10, le sumo más 2, más 3, más 5, más 0, más 5, más 10. Y lo voy a dividir entre el total de ellos. El total sería en este caso el número 7. Entonces, de volada, resuelvo esta pequeña operación que sería, tenemos 10 más 2, en automático serían 12, y 12 más 3 serían 15, y 15 más 5 serían 20, y 20 más 0 siguen siendo 20, 20 más 5, 25, y 25 más 10 serían en todo caso 35 dividido entre 7. Y 35 entre 7, sabemos que esto es igual al número 5. Entonces, acabo de encontrar la media para mi primer conjunto de datos. Lo hacemos ahora con el segundo para que quede más claro y no vaya a haber ningún detalle. Y entonces, ¿cómo sería? Rápidamente, la media de este conjunto, empezamos otra vez. Sumo los elementos, sería 5, que es mi primer elemento, le voy a sumar más 5, que es mi segundo, más 3, más 2, más 10 y más 4. Y lo divido entre el total. El total de elementos son 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y entonces tenemos la cantidad de 5 más 5 son 10, y 10 más 3 son 13, y 13 más 2 son 15, y 15 más 10, 15 más 10 son 25, y 25 más 4 tenemos en este caso el número 29. 29 dividido entre 6 es igual a 4.83 aproximadamente. Entonces, tenemos dos valores en este caso. La media, vuelvo a repetir, es el promedio de mi conjunto de datos. El siguiente valor es muy sencillo calcular. ¿Por qué? Porque voy a hablar ahora de cómo encontrar el rango. Como su nombre lo dice, el rango es literalmente agarrar el valor más grande, es decir, el máximo, y le voy a quitar el valor más pequeño, o sea, su mínimo. Entonces, rápidamente, si veo mi conjunto de datos que tengo arriba, ¿quién es mi valor más grande? Los voy a copiar otra vez para que sea más sencillo. Aquí están mis datos, sin problema. Entonces me dice que el rango es agárrate el número más grande. El número más grande entre todos estos sería el número 10. Y el número más pequeño sería el número 0. Se comete mucho error porque piensan que el 0 no se cuenta y en efecto es un valor que debo de considerar
Entonces en este caso sería 10 menos 0 y mi rango me dio el número 10. Para el otro conjunto, lo vuelvo a copiar sin ningún problema, para que veas cómo se comporta ahora. Tengo mi conjunto de datos, aquí está. Ahora, el rango, acabamos de definirlo, que es el valor más grande. El más grande sería aquí el número 10 y el más pequeño sería el número 2. A 10 le quitamos 2, esto me queda el número 8. Entonces llevamos dos medidas de tendencia central. Uno que no requiere matemáticas y solamente requiere la parte de deducción, porque lo debo decir tal cual, sería el valor de la moda. La moda, como su nombre lo dice, ¿qué está más de moda? ¿Qué es lo que más prevalece? La moda es el valor o valores que más se repiten. Entonces, por ejemplo, ¿por qué me atrevo a decir valor o valores? Nuevamente tenemos mi conjunto de datos, aquí está, el primer caso. Tengo 10, 2, 3, 5, 0, 5 y 10. Si observas, los valores que más se repiten sería el número 10 con dos veces y el número 5 con dos veces. Entonces, en realidad, la moda para este ejemplo son dos valores. Sería por un lado el número 10 porque se repite dos veces y de igual forma el número 5 porque se repite dos veces. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con nuestro segundo conjunto de datos? Vamos a ver, tenemos el 5, 5, van dos veces, el 3 una vez, el 2 una vez, el 10 una vez y el 4 una vez. Aquí solamente tengo una moda donde solamente se repite un solo valor y que sería el número 5. Es muy importante mencionar que si todos los elementos se repiten una sola vez, entonces la moda no existe porque todos en automático se repiten una sola vez. Y para finalizar con este ejemplo de medidas de tendencia central, pues prácticamente vamos a hablar ahora de la mediana. La mediana, como su nombre lo dice, es el valor de en medio de un conjunto de datos ordenados. Entonces, aquí recalco algo importante porque va a haber mediana par y mediana impar. ¿Y cómo voy a saber si es par o impar? Pues eso es con el número de, bueno, con el conjunto de datos que tengas. Es decir, si tengo 5 datos, pues entonces es un número impar y va a ser una mediana impar. Y si tengo, por ejemplo, 4 datos, 4 es un número par, entonces sería una mediana par. Y entonces vas a ver la diferencia. Ahorita lo hacemos sin ningún problema. Dice que es el valor central o el valor del medio de un conjunto de datos ordenados. El primer paso sería ordenar estos. ¿Quién sería el valor más pequeño? El valor pequeño sería el 0, después le sigue el número 2, después del 2 le sigue el número 3, después del 3 le sigue dos números 5, después del número 5 terminaríamos con dos números 10. Y entonces acabo de ordenar mis datos. Hasta aquí no hay problema. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a cancelar uno con uno. El 0 se va y el 10 se va. El 2 se va y el 10 se va. El 3 se va y el 5 se va. Y quiero que veas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos con los cuales iniciamos. De hecho, 7 es un número impar. Y entonces el valor que me quedó en medio sería mi mediana para este caso. La mediana es el número 5. Ahora, ¿qué va a pasar con el otro conjunto de datos?
Lo tenemos aquí, sin problema. Y me gustaría que observes que en este caso va a haber algo diferente. ¿Por qué? Porque aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. Tengo uno menos y obviamente 6 es un número par. El primer paso, como lo hice en el anterior caso, los voy a ordenar. El valor más pequeño sería el 2. Después del 2 le sigue el número 3. Después del 3 le sigue el número 4. Después del 4 le siguen dos números 5 y terminamos con el número 10. Hago exactamente el mismo proceso. Se va al 2, se va al 10, se va al 3 y se va al 5. ¿Qué pasó? Me quedaron dos valores en medio. Entonces lo que debo de hacer es sacar un promedio con esos dos valores. Es decir, la mediana es igual a ¿qué? Al promedio de ambos. Sumo 4 más 5 y lo voy a dividir entre esos dos valores que me quedaron. 4 más 5 sería el número 9. 9 entre 2, esto es igual a 4.5. Entonces con esto tenemos los cuatro valores importantes de tendencia central. La media, que es un promedio, el rango, que es el más grande menos el pequeño, la moda, que es el valor o valores que más se repiten, y la mediana, que es el valor del medio o central de un conjunto de datos. Muchas gracias por tu atención.